La ataxia cerebelosa, vaya que es uno de esos signos clínicos que realmente nos pone a prueba como neurólogos, ¿no es así? Es mucho más que un simple problema de coordinación. Hoy vamos a desglosar juntos un enfoque sistemático paso a paso para evaluarla, desde los detalles más finos de la semiología hasta lo último en genética molecular. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, para navegar este complejo mundo, hemos trazado una ruta diagnóstica que consta de 5 etapas clave. Primero, vamos a entender a fondo el desafío que representa la ataxia. Después, nos meteremos de lleno en cómo transformar lo que el paciente nos cuenta en signos clínicos objetivos. De ahí, pasaremos a construir un protocolo de diagnóstico sistemático, para luego sumergirnos en el fascinante mundo de la genética en las ataxias hereditarias. Y para cerrar, vamos a consolidar todo esto en el manejo clínico, con los puntos más importantes que nos llevaremos a la práctica. Empecemos entonces. Sección 1. El desafío diagnóstico. Y vaya que es un desafío. Miren, cuando hablamos de disfunción cerebelosa, casi automáticamente pensamos en ataxia. Pero la realidad es que su etiología abarca un universo de posibilidades. Por eso, el primer paso, el fundamental, es comprender la fisiopatología que está detrás, que va mucho, pero mucho más allá de la simple coordinación motor. Entonces, ¿qué es exactamente la ataxia cerebelosa? Clásicamente la definimos como este síndrome de incoordinación y variabilidad del movimiento. Pero ojo, el concepto actual ha evolucionado. Hoy sabemos que el daño en el cerebelo no se queda solo en lo motor, afecta también dominios cognitivos y afectivos, dando lugar a lo que conocemos como el síndrome cognitivo-afectivo cerebeloso. Y este no es un hallazgo secundario, es una parte integral del cuadro clínico que tenemos la obligación de buscar activamente. Perfecto. Ahora pasemos a la sección 2, del síntoma al signo. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo de detective clínico. Nos vamos a centrar en la semiología neurológica. ¿Cuál es la meta? Es simple y compleja a la vez. Tomar la historia que nos cuenta el paciente y traducirla en hallazgos objetivos, en datos duros que podamos cuantificar en la exploración física. Esta es la piedra angular de cualquier sospecha diagnóstica. Y una de las primeras ventanas al cerebelo son los ojos. La exploración oculomotora nos puede dar pistas increíblemente específicas. Miren la tabla. Si vemos sacadas lentas, bueno, eso es prácticamente un grito del cerebelo diciéndonos piensa en SCA2. O si encontramos un nistagmo tipo downbeat, nuestra mente debe volar inmediatamente a SCA6 como diagnóstico principal. No son hallazgos casuales, son la manifestación directa de qué circuitos cerebelosos están fallando. Ahora vamos a las extremidades. La exploración apendicular se basa en 3 pilares. Primero, la dismetría. Es incapacidad para medir, para calcular la distancia y la fuerza del movimiento. Segundo, la disdiadococinesia, la dificultad para hacer movimientos rápidos y alternantes. Y por último, el temblor de intención, ese que empeora justo cuando el paciente está por alcanzar su objetivo. Cada uno de estos signos es una pieza del rompecabezas que nos habla directamente de la disfunción en los circuitos de control del cerebro. Este es un punto crucial, una encrucijada diagnóstica, diferenciar la ataxia cerebelosa de la sensorial. Piénsenlo así, la ataxia cerebelosa es un problema del computador central. Se caracteriza por una marcha con base ancha, muy variable, que empeora pero solo un poco al cerrar los ojos. En cambio, la ataxia sensorial es un problema de los sensores, de la propiocepción. Aquí, el paciente depende totalmente de sus ojos para saber dónde están sus pies. Al cerrarlos, aparece un signo de Romberg marcadamente positivo. La diferencia es fundamental. Muy bien, ya tenemos nuestros hallazgos clínicos. Ahora, ¿qué sigue? Entramos a la sección 3, el diagnóstico sistemático. En esta etapa vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, nuestros hallazgos semiológicos con la tecnología de punta. Hablamos de neuroimagen, de biomarcadores en suero y en líquido cefalorraquídeo. Todo esto es esencial para pasar de una sospecha a un diagnóstico de certeza. Y el primer gran filtro en este proceso es el tiempo. La cronología es reina. ¿Cómo se instauró el cuadro? Si fue agudo, en horas o días, tenemos que pensar en vascular, tóxico, desmielinizante. Si fue subagudo, a lo largo de semanas, nuestras sospechas deben girar hacia causas paraneoplásicas o inmunitarias. Y si la progresión ha sido lenta, crónica, a lo largo de meses o incluso años, entonces el camino nos lleva hacia lo degenerativo o hereditario. El reloj es nuestro primer aliado. Para no perdernos en el laberinto de posibilidades, tenemos este algoritmo. Es nuestra guía, una ruta estructurada. El punto de partida casi siempre es la resonancia magnética cerebral. Fíjense bien, si la resonancia nos muestra algo inespecífico, como una atrofia, no es un callejón sin salida. Es aquí donde la cronología y los signos asociados que ya encontramos nos dicen qué camino tomar. ¿Nos vamos por el panel tóxico metabólico, el inmunolediado o quizás el paraneoplásico? Se trata de usar los recursos de forma inteligente.
Y hablando de neuroimagen, su poder es impresionante. A la izquierda tenemos una atrofia cerebelosa difusa. Es un hallazgo, sí, pero muy inespecífico. Ahora, miren a la derecha. Ese es el famoso signo del hot cross bone, o panecillo cruzado. Esta imagen que nos muestra la degeneración de las fibras pontocerebelosas es prácticamente patognomónica de la atrofia multisistémica tipo C. La diferencia en la certeza diagnóstica es simplemente abismal. Y la historia no termina ahí. Sigamos viendo más de estas firmas en la neuroimagen. A la izquierda, esas hiperintensidades en T2 en los pedúnculos cerebelosos medios. Eso nos grita FXTAS, el síndrome de temblor y ataxia asociado al X frágil. Ahora, a la derecha, vean esa hipertrofia de la oliva inferior. Ese es un hallazgo clave en pacientes con ataxia progresiva y temblor del paladar, que nos orienta a patologías muy específicas, pura finura diagnóstica. Hemos hablado de lo adquirido, de lo inmune, pero ahora es momento de sumergirnos en un área fascinante. Entramos a la sección 4, ataxias hereditarias. Aquí el juego cambia. Nos adentramos en el código genético, donde encontrar la mutación específica no solo nos da el diagnóstico, sino que abre la puerta al consejo genético y nos permite trazar un pronóstico mucho más claro. Esta tabla es oro puro. Resume las ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes más frecuentes. Pero lo más importante es fijarnos en los signos plus, esos hallazgos asociados que nos guían. ¿Vemos parkinsonismo? Pensemos en SCA2 o SCA3. ¿El paciente tiene degeneración macular? La sospecha de SCA7 se dispara. Estos signos son las pistas que nos permiten pasar de un panel genérico a uno mucho más dirigido y costo efectivo. Ahora, pasemos al espectro autosómico recesivo. Aquí la clave es pensar más allá del cerebelo. Hablamos de síndromes multisistémicos. La ataxia de Friedreichs no es solo ataxia, es miocardiopatía hipertrófica, es diabetes, la ataxia telangiectasia es inmunodeficiencia y una alfa-fetoproteína por los cielos. Y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, pues es esa parálisis de la mirada vertical supranuclear junto con hepatoesplenomegalia. El diagnóstico está en el cuadro completo. Y a veces, la genética no está escondida en un secuenciador, sino que la podemos ver y tocar en la exploración física. Miren esta imagen. Es un pie cabo. Esta deformidad ósea, junto con la escoliosis, es un hallazgo clásico, casi un sello distintivo de la ataxia de Friedreich. Es la conexión directa y visible entre un genotipo alterado y el fenotipo que se expresa en el paciente. Con tantas posibilidades genéticas, ¿por dónde empezamos? Bueno, este algoritmo nos propone una estrategia inteligente y escalonada. El primer paso lógico es ir por lo más común, los pándeles de expansión de repeticiones. Si ahí no encontramos nada, el siguiente nivel es la secuenciación de exoma completo. Y por supuesto, si la clínica nos sugiere un problema muscular, con miopatía u oftalmoplejía externa progresiva, entonces considerar una biopsia muscular para buscar enfermedad mitocondrial está totalmente justificado. Muy bien, hemos recorrido un largo camino diagnóstico. Ahora llegamos al punto final, pero quizá el más importante para nuestros pacientes. Sección 5, manejo y claves clínicas. Ahora vamos a traducir todo este conocimiento en acción. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Y sobre todo, ¿cuáles son esos mensajes clave que debemos llevarnos para aplicar en nuestra práctica diaria? Seamos honestos. Para muchas ataxias, todavía no tenemos una cura. Pero eso no significa que no haya nada que hacer. Al contrario, existen intervenciones cruciales. Esta tabla nos ayuda a diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, las terapias que modifican la fisiopatología, como el miglustat para Niemann-Pick C. Y por otro, los tratamientos sintomáticos, como el Riluzol, que ha demostrado que puede mejorar la función motora en algunos pacientes. Cada pequeña victoria cuenta. Para ir cerrando, ¿cuáles son los mensajes clave de todo esto? Son 4 puntos de altísimo valor clínico. Primero, nunca dejar de buscar las causas tratables o reversibles. Segundo, usar siempre la edad de inicio y la cronología como nuestros primeros filtros. Tercero, la exploración neurológica tiene que ser exhaustiva, buscando con lupa esos signos asociados. Y cuarto, recordar que sí existen terapias específicas que pueden modificar el curso de la enfermedad. Y todo esto nos lleva a una última reflexión para nuestra práctica clínica. Con este enfoque sistemático en mente, ¿cómo va a cambiar nuestra forma de abordar el diagnóstico y el manejo del próximo paciente con ataxia que cruce la puerta del consultorio? Es importante mencionar que todo el contenido de este análisis se fundamenta en la excelente revisión publicada por Radmart y su equipo en la revista Neurologic Clinics, en su edición de 2023. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.